Continuamos en Next, tenemos visitas ahora en nuestros estudios porque para mañana está anunciada la presencia en nuestra ciudad del subsecretario de Lechería de la Nación, y esto es una noticia muy importante porque en realidad se viene hablando mucho de los enormes inconvenientes que tienen los productores lecheros en general en toda esta región. Hoy nos visita Pedro Rostaño, que es el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen mediodía. Buen día y buen mediodía y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir a acompañarnos. ¿Con qué expectativas se espera la llegada del subsecretario de Lechería? Las expectativas son muchas porque la situación que está pasando hoy el productor lácteo es terminal y entonces, bueno, el hecho de que el subsecretario se acerque al territorio, como se dice actualmente, a recibir de boca de los productores y de las entidades que nuclean a los productores cuál es la situación, lo vemos como muy bueno. Y de paso poder tener de boca de él directa cuáles son las soluciones que están imaginando o que están implementando para mejorar la situación del productor. Pedro, a entender de la posición de ustedes, ¿hay una sola receta para solucionar el problema de la lechería en esta región o son varias las cosas que deberían hacerse? Lo que pasa es que el problema de la lechería lo podemos resumir en dos, o sea, dividir en dos cuestiones, lo que es coyuntural y lo que es estructural. Argentina viene de coyuntura en coyuntura y cada una de estas hace que a la larga se transforme en problemas estructurales. Hay temas que son muy importantes y que hay que abordarlo de una vez por todas, que es respecto al tema de la comercialización de la leche, al tema de los análisis, la fijación de precios, que son cuestiones que se debatieron y que se definieron allá por el año 2004, en 2002 en San Francisco, y que se firmó un acta donde estaban todas las entidades de los productores, donde estaban los gobiernos y donde estaban las industrias lácteas, o sea, todos los actores, excepto el comercio, que siempre falta a todo esto, a este tipo de reuniones y acuerdos. Todos los actores de esta cadena lechera estaban presentes y acordaron algo. Bueno, lamentablemente pasaron 14 años y de lo que se acordó se avanzó muy poco o nada. Entonces, eso es lo estructural. La coyuntura hoy es que los precios internacionales fueron muy bajos el año pasado y tomó al productor lechero, a la lechería en lo que es la parte de producción primaria, muy mal, y eso hizo que bajaran mucho los precios que el productor recibe y llegamos a esta crisis. Entonces, como receta hay que tomar medidas de alto impacto, de shock, que permitan que el productor logre cierta rentabilidad para recuperarse, porque en la lechería siempre hay momentos de pérdida y de ganancia, pero se van alternando y el productor solo se va haciendo reservas en las épocas buenas para poder afrontar los momentos de bajos precios. Lamentablemente, el último pico de buenos precios internacionales que hubieran permitido que el productor se recupere, el gobierno intervino en el mercado, puso un precio de corte para la exportación de la leche y todos esos buenos precios nunca llegaron al productor. Y todavía estamos esperando saber a dónde fueron y quién los tiene. Eso es uno de los motivos por el cual el productor ingresó en estos momentos de bajos precios internacionales, que hace que no se exportó, esa leche se volcó al mercado interno y deprimió los precios de compra de las industrias, precio de compra de leche cruda de la industria a los productores, pero no modificó los precios en góndola, por lo tanto el consumidor sigue pagando precios elevados, el productor recibe muy poco dinero por su leche que produce, y en el medio hay intermediarios entre la industria y el comercio y el Estado también por sus impuestos que se llevan la gran tajada. Aquellos que como yo no entendemos demasiado del tema, imaginamos una medida de alto impacto, la que acaba de tomar el gobierno nacional respecto del subsidio de las tarifas eléctricas para una gran porción de los bonaerenses, de la capital federal,
aumentando el precio, la tarifa de manera considerable. ¿Cuáles serían las medidas de alto impacto para comenzar a solucionar el problema de la lechería? El gobierno implementó o anunció la implementación de una compensación de precio por los primeros 3.000 litros que cada productor tambero por quit, hay que aclararlo, produce. Sobre la leche de octubre, dijeron que iba a ser pagado ahora en el mes de enero pasado. Tengo entendido, sé que recién hoy salió publicado en el boletín oficial, o sea que en los próximos días es muy probable que ese dinero sea depositado en las cuentas de cada uno de los productores. Decíamos que es por quit, o sea que si hay un productor que tiene más de un tambo inscriptos bajo un mismo quit, va a recibir solamente por sus primeros 3.000 litros. Y esa compensación es de 40 centavos, que consideramos que es insuficiente porque hoy el productor está perdiendo, yo diría, $1.50 por cada litro de leche que produce. Entonces, que el Estado reconozca solamente 40 centavos, seguimos perdiendo más de $1. Entonces, cualquier tambo, y tomamos como ejemplo el que va a recibir la compensación máxima, un tambo de 3.000 litros diarios, son 90.000 litros al mes. Ese productor está perdiendo 90.000 pesos por mes. En el año es un montón de dinero que no solo que deja de ganar, que lo pierde, porque tiene que descapitalizarse vendiendo sus terneros, sus vacas, sus herramientas o lo que fuere, o endeudándose, que es otra forma de descapitalizarse, para poder seguir produciendo. ¿Ustedes entienden que en esta situación el gobierno está en condiciones de pagar un poco más? Y por otra parte, preguntarle por qué es tan complicado llevar a esta mesa en la cadena de valor a quienes comercializan. Yo creo que no sé si el gobierno está en condiciones de hacer frente a, digamos, un peso 50 por litro de compensación. No lo sé porque no conozco los números. Sé que para el sector lechero destinaron 600 millones de pesos y arréglense con eso. Pero por otro lado, ayer vimos que se acordó con el sector exportador de petróleo un subsidio por 6 meses que supera ampliamente esto. Entonces, dinero es probable que haya, y si no lo tienen, no hay que irse muy lejos de la cadena de valor de la leche. Hablamos del precio que percibe el productor al precio que paga el consumidor. Y repito, en el medio hay renta, pero que esa renta no llega al productor. Claro, es lo que hablamos, del precio que se le paga y después lo que paga uno cuando va a la góndola del supermercado. Exactamente. Un desfasaje terrible. El gobierno de la provincia, sin ir más lejos, publicó hace unos días bandas de precios que industrias pyme, que ni siquiera son industrias de primera línea, que siempre tienen, por el hecho de tener primeras marcas y marca impuesta, un valor mayor en la góndola. Estas industrias pyme, analizando los precios de venta de sus productos al comercio mayorista o minorista, dan cierta capacidad de pago para la leche que ellos reciben para industrializar. Y todos esos precios están por arriba, entre los 2.70, 2.80, 3 pesos, 3.50. Entonces, realmente las industrias tienen capacidad para pagar. Y el comercio supermercadista también debería en este momento ser citado y ser de alguna forma solicitarle que cedan, entre comillas, un poco de su renta, porque a mediano plazo, si no, lo que va a pasar es que los cierres de tambos se están dando. A lo mejor no se publicitan como remate de tambo, especial de tambo, como era en otro momento, porque directamente las vacas están yendo al frigorífico. Y está claro que aquel productor lechero que cierra un tambo difícilmente lo vuelve a abrir. Eso es así. Tambo que se cierra no se abre. Tambo que se cierra deja mano de obra desocupada. Mano de obra que no se vuelve a reinsertar en el campo, sino que va a los pueblos o a los centros urbanos, generalmente con o sin vivienda, o con algún tipo de problema con la vivienda y sin trabajo. Entonces,
Tuve oportunidad de hablar este tema también con el intendente Castellano y se mostraron muy preocupados por ese tema porque lo ven para las comunidades como un problema serio. La única solución, digamos, a corto y mediano plazo es subsidiar el tema de la lechería. Digo, no hay otra forma, otra salida. En lo inmediato es la medida digamos, de más rápida implementación, una compensación por litro de leche producido. Mientras tanto, tienen que ir elaborando herramientas de control donde puedan redistribuir la renta que hay en esta cadena. ¿Cómo viene la actividad? ¿Cómo está la situación en la ganadería, agricultura, Pedro? Después de las modificaciones que tomó el gobierno nacional, de modificaciones de tipo de cambio y quita de retenciones, aquel productor agrícola, o sea que se dedica solamente a hacer agricultura, que todavía tenía algo de la cosecha anterior o de la cosecha de trigo de este año, se vio muy beneficiado porque los cambios de los valores fueron importantes y es muy probable que el beneficio también van a tener beneficio en las cosechas siguientes. El productor de carne también se ve beneficiado en el hecho de poder salir a retomar los mercados de exportación que Argentina había perdido, y de esa forma el precio que se exporta tracciona sobre el precio interno y mejora la situación. En la carne hay que hacer la observación también de que el problema del alza del precio del novillo o del animal en pie es producto también de las malas decisiones que tomó el gobierno anterior, que significó que Argentina pierda más de 12 millones de cabezas del stock ganadero, que nos va a llevar muchos años poder recuperarlo. Eso atentó contra la fábrica de carne. Nos quedamos sin fábricas de carne, que son las vacas. En algún momento también cerraron muchos frigoríficos. Exacto. Y eso es lo que va a pasar en la lechería si no se toman las medidas apropiadas para evitar esto, porque en la medida que no haya, se vayan cerrando los tambos, por más que pueda haber algún crecimiento de otros tambos a expensas de los que cierran, pero igual va a faltar leche, las industrias no van a tener leche para procesar y es muy probable que algunas industrias también tengan que cerrar y con eso va a quedar mucho más gente en la calle. Pedro, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en estos últimos años, que usted contaba muy bien recién, ¿tienen expectativas con la llegada del subsecretario de Lechería mañana? Y como dije al inicio, ¿Esperanzas? Las esperanzas, por lo menos que nos diga qué día se va a hacer el depósito de la primer compensación, porque hay mucha gente que depende de eso para poder seguir funcionando. Y después las expectativas es poder plantearle a él cuáles son cómo vemos nosotros el tema, acercarles algunas propuestas y ver si esas propuestas pueden tener cabida dentro de las medidas que vayan a implementar. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y los esperamos el día miércoles a las 20:30 va a haber reunión para productores, que aprovecho para invitar a todos los productores de la región para que se acerquen a la Sociedad Rural Salón Centenario, donde el subsecretario va a estar disponible para escuchar a cada uno de los productores que lo quiera hacer, y posteriormente a las 21:30 va a haber una conferencia de prensa donde los medios podrán también interactuar con el subsecretario. Muchas gracias. Pedro Rostaño, el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, charlando con nosotros.